Como bien lo mencionó hoy nuestro hermano, después de 2 años, más de 2 años, pudiera sonar gravoso, pero realmente no ha sido así. Después de 2 años y fracción de estar predicando el Evangelio según Mateo, nos hemos alimentado del fundamento sobre el cual el Señor nos pide que seamos esos colaboradores del mensaje de redención, del mensaje de restauración para los hombres, debido a su naturaleza caída. Y en este sentido, durante las últimas semanas, le pedí al Señor que me diera entendimiento de cuál sería un libro propio para poder seguir. Y tal parece que el Señor confirmaba por un lado, por otro más, y si Él nos lo permite, estaremos predicando durante algunas semanas, meses o años, no lo sé. El libro de Jonás, un libro sumamente pequeño, son solamente 4 capítulos, pero que cuando preparaba la predicación para este fin de semana, me daba cuenta que con tan solo 3 versículos el día de hoy estaremos ocupando el tiempo como conviene. Pero antes de comenzar, hermanos, lejos de tanta palabrería, ¿qué te parece que oramos al Señor? ¿Qué te parece que le pedimos a Él? Que sea quien traiga el mensaje, que sea quien revele, quien confronte, quien convenza de pecado. Oremos a nuestro Señor porque ciertamente la temática del día de hoy es fuerte para cada uno de nosotros, conforme a nuestro caminar como creyentes, conforme a buscar la santidad al interior de este lugar, de esta iglesia. Así es que oremos en esta mañana. Vamos al libro de Jonás, uno de los últimos libros, por así decirlo, del Antiguo Testamento. Seguramente lo va a encontrar, está entre Génesis y antes de llegar a Apocalipsis. Libro de Jonás, capítulo número 1, y el día de hoy solamente estaremos leyendo 3 versículos. Dicen las Escrituras en el libro de Jonás, capítulo número 1, versículos 1 a versículo 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esta es palabra de nuestro Señor. El día de hoy, hermanos, estaremos comenzando un libro llamado Jonás, el cual se atribuye la escritura a un hombre llamado Jonás, y el cual se presume que tentativamente fue escrito muchos años antes de Cristo. Jonás fue uno de los profetas, aunque realmente la literatura del libro no se narra como profecía, sino se narra como una descripción histórica. Y este libro fue escrito alrededor del año 785, entre el año 785 y 760 antes de Cristo. Recordemos que el punto sobre el cual se divide la historia es el punto 0, el punto del nacimiento de Cristo, y de ahí hacia atrás la cuenta no es regresiva, sino ascendente. El año 1 antes de Cristo, el año 2 antes de Cristo, el año 3. Entonces estamos hablando que si bien Jonás inicia su ministerio alrededor del año 793 antes de Cristo, hay altas probabilidades que el escrito fuese hecho años posteriores, es decir, más recientes al año 0, entre el 785 y entre el 760. Aunque es un libro sumamente corto, es un libro de muchas enseñanzas y es un libro cargado de una postura doctrinal, aún sin ser doctrinal. En el libro de Mateo encontramos cómo es que la generación
que era perversa y maligna, pedía señal de parte de Jesucristo, y Jesucristo les dijo: esta generación perversa pide señal, mas señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿A qué se refería? A que así como Jonás, más adelante veremos, estuvo en el vientre de un gran pez durante 3 días y 3 noches, de manera futura, es decir, de manera posterior a las palabras de Jesucristo, así sería la señal que daría Jesucristo aún a los gentiles. Les demostraría cómo es que Jonás, estando dentro de ese pez, saldría al exterior, a una nueva vida. Así sería la manera en que Jesucristo demostraría su poderío bajando a la tierra, bajando a la sepultura durante 3 días, y después de esos 3 días nadie podría negar que en verdad este hombre era el Hijo de Dios, por cuanto, a diferencia de cualquier otro hombre que se encuentra bajo la tierra, Jesucristo saldría y regresaría a nueva vida, y por cuanto Él vive, nosotros vivimos bajo la esperanza de que al final de nuestros días, de la misma manera, viviremos por la eternidad. Pero específicamente el libro de Jonás, siendo un profeta, el cual fue antes del profeta Amós, él profetizó durante el reinado de un rey que es sumamente famoso en las Escrituras, Jeroboam II. El rey más poderoso de Israel, una vez que el reino de Israel se divide en 2, en Israel y en Judá. El reino del norte estando a cargo de este rey Jeroboam II. Después de tanta división que hubo después del reinado de Salomón, el pueblo se empieza a desquebrajar y de la misma manera se divide. Bueno, durante este reinado, el pueblo ciertamente gozó de poderío, ciertamente gozó de ventajas en muchos sentidos, pero también el pueblo comenzó a crecer en desobediencia, comenzó a olvidar la misericordia de Dios, comenzó a olvidar que era el pueblo escogido y comenzó a andar no bajo los preceptos de su Señor, sino bajo su propio pervertido y necio corazón. El pecado, tarde que temprano, traerá consecuencias a la vida del hombre. En la vida actual es como las tarjetas de crédito: disfrutas ahora, vas a pagar después. En el tiempo previo a Jesucristo, la necedad del pueblo de Israel, su propio anhelo de ir en contra del fundamento de Dios y de la obediencia hacia su Señor, le trajo consecuencias. Y estas consecuencias siempre serán el resultado de tu desobediencia, de tu necedad, de ir en contra de los propósitos de Dios. Las cosas no han cambiado. Si algo demanda el Señor de cada uno de nosotros, no es que andes en tus caminos, no es que andes conforme tú creas, pienses, consideres. Créeme que si al Señor le preguntásemos qué es lo que piensas, el Señor diría: no me importa, no me interesa. Y a lo mejor estoy parafraseando algo que no es real, pero así es. Tus caminos son absolutamente nada si es que van en contra del Señor, si es que van por otro lado. Y créeme, y debes de ser honesto contigo mismo y saber que siempre que has ido en contra, aún por falta de conocimiento, vuelvo a repetir, tienes que reconocer que todas las ocasiones, todas, absolutamente todas, cuando has ido en contra de la voluntad de Dios, en caminos diferentes a los de Él, aun cuando haya sido por desconocimiento, siempre han venido las consecuencias, y por tanto la historia no va a cambiar. Cuando el hombre camina conforme a su necedad, tarde que temprano traerá consecuencias, y las consecuencias no serán agradables. En el caso de Jonás siendo un profeta,
al igual que Amós, al igual que Nahum, al igual que Miqueas, al igual que Habacuc, trajeron usualmente la misión de advertir a los pueblos, a cada uno de los pueblos en su necedad, que la consecuencia a raíz de su distanciamiento de los preceptos de Dios traería consecuencias. Sí o sí traería consecuencias. Y en este sentido, el libro de Jonás no es la excepción. El propósito central del libro de Jonás es mostrar ciertamente el alcance de la gracia de Dios una vez que el pueblo ha procedido a arrepentimiento. El propósito del libro de Jonás es mostrar el alcance de la gloria de Dios, el mensaje de salvación para todos, siempre y cuando ellos hayan procedido al arrepentimiento. La manera en cómo ejemplifica esta doctrina nuestro Señor a través del libro de Jonás es precisamente el juicio a una nación sumamente perversa, el juicio a una nación que era la potencia de aquel entonces, la capital de Siria llamada Nínive. Y es así como comienza nuestro relato en esta mañana, en dos sencillos versículos que dicen: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Si algo hemos aprendido a lo largo de los meses y de los años, es que nuestro Señor tiene diferentes cualidades, diferentes características, diferentes atributos. El gentil y el pecaminoso usualmente solo exaltará la característica del amor de Dios. Es que Dios es amor, y por cuanto es amor, no puede castigarme. Y por cuanto es amor, no me mandará al infierno. Y por cuanto es amor, me tendrá paciencia. Es como decir que el pastor José Luis es pura alegría. No es así. Tengo diferentes características, diferentes atributos. Cuando alguno de ustedes me colma la paciencia, también salta el tigre. Claro, habrá momentos en los que sea contento, hay otros momentos en que tengo que traer el juicio, hay otros momentos en que tengo que disciplinar. Tenemos que entender que Dios no solamente es amor. Dios es amor, pero también Dios es justo. Y la justicia es llevar a cabo lo que ha dicho. Y si Dios ha dicho que a algunos dará gloria y a otros dará perdición, es porque así será. Decir que Dios es justo es decir que Él cumplirá, que a los tibios los va a vomitar de su boca, porque así lo ha dicho. Decir que Dios es justo es saber que aun cuando el evangelio sea predicado, algunos procederán a arrepentimiento y a bautismo, y los cuales vendrá salvación, pero otros no querrán escuchar, y por tanto habrá juicio. Hablar de que Dios es justo es decir que Él hará las cosas conforme lo ha dicho. Pero si Dios es amor, si Dios es justicia, si Dios es ira, si Dios es fuego consumidor, también tenemos que recordar que Dios es soberano y que Él hará conforme a Él le plazca. Decir que Dios es soberano es decir que Él tiene la total autoridad que no es compartida absolutamente con nadie, y que delante de su poderío, que delante de su autoridad, delante de sus palabras, no puede haber uno solo que se resista. En el libro de Génesis, hablando acerca de esta autoridad y de esta soberanía, nosotros vemos como en el capítulo principal, en el número 1 de Génesis, se nos inicia narrando que en el principio de la creación, Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
hablando acerca de su palabra, de su poderío y de su autoridad, nos dice el versículo 3 que dijo Dios, es decir, habló, dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Dios dijo que se separara la luz de las tinieblas, y lo primero que podemos observar, hermanos, es que ante la voz de Dios, ante su poderío, ante su autoridad, la luz y las tinieblas se sujetaron a su voz. Pero nos continúa narrando el libro de Génesis, versículo 6, que luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y entonces había dos expansiones, estaban las aguas y estaban los cielos. Y lo que aprendemos de este segundo segmento es que así como la luz y las tinieblas se sujetaron a su voz, así mismo los cielos y así mismo los mares se sujetaron a la voz de la autoridad de un Dios que es todopoderoso. Versículo 14 dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días, para los años. El Señor mandó crear dos lumbreras, a uno le llamó sol, a otro le llamó luna, y a uno le ordenó que al momento de ocultarse el otro podría salir. Y vemos cómo aún estas dos lumbreras, a la voz de nuestro Señor, se sujetaron total y absolutamente, y hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a la voz de nuestro Señor les fue ordenado. Pero entonces, versículo 26, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Versículo 15, tomó pues Jehová, del capítulo 2 si no mal recuerdo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué fue lo que le mandó? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Las tinieblas y la luz se sujetaron. El mar y la expansión de los cielos se sujetaron. Las dos lumbreras creadas por el Señor, contando aún a las estrellas, se sujetaron. Delante de toda la creación no se había encontrado un solo ser, una sola creación que desobedeciera delante de la presencia del Señor hasta el momento en que tú y yo fuimos creados, hasta el momento en que nuestro perverso corazón hizo de las suyas, y así como la luz se sujetó, así como la mar se sujetó, así como el mar tomó ordenanzas. El único ser despreciable, desobediente, que puede batir la mano delante de su Señor, eres tú, soy yo. Mas comenzando esta predicación te he dicho que cada desobediencia e ir en contra del fundamento de tu Creador te traerá consecuencias. A la voz de Dios, toda creación se sujeta, excepto el hombre, que es totalmente caído, que es totalmente perverso, el ser cuya naturaleza es caminar en necedad, porque a semejanza de Satanás, piensa que tiene mayor sabiduría y mayor conocimiento que Dios. Satanás, siendo un ángel de luz, preciado delante de la creación del Señor, fue vestido de manera hermosa, pero el hecho de querer ir en contra de los fundamentos de su Creador le trajo consecuencias. Y no solamente fue destituido totalmente por la eternidad de delante de Dios, sino que al final de sus días
tendrá su paga en el lago de fuego, en el lugar donde el gusano nunca muere, donde la llama no se apaga. Pero las Escrituras nos dan entendimiento que no solamente estará él en ese lugar, sino también los suyos, los que siguen caminando en necedad y en camino contrario delante de un Dios que emite voz con autoridad y son capaces aún de decir: Dios, tú no tienes la razón. Tengo mayor conocimiento que tú y las cosas las haré, no como tú lo digas, sino como son mejor, conforme a mi pensamiento, conforme a mi necedad. La orden de Dios para Jonás fue relativamente sencilla. Jonás, levántate y ve a Nínive. Hasta ahí las cosas van bien. El problema viene cuando le da el propósito de que fuera hacia aquella región, pues le dice: pregona contra ella. Cuando buscamos la palabra pregonar, se traduce como publicar en voz alta una noticia o un hecho para que sea conocido por todos. Nuevamente, la tarea que se le dio a Jonás fue ir a publicar en voz alta una noticia o un hecho para que fuera conocido por todos. La pregunta es: ¿pregonar qué? ¿Qué es lo que tendría que ir a decirles a cada uno de ellos? Aquí es donde la cuestión no es tan agradable. La ordenanza fue: ve y predica que su maldad ha llegado hasta mi presencia, que es tanta la abominación que quiero que imagines un vaso. Es decir, ya no solamente está lleno, se está desparramando. Hace tiempo que se está desbordando. Es tanta la maldad, es tanta su maldad que ha llegado hasta mi presencia. El mandato para Jonás no fue el ir a confrontar una sola persona. El contexto histórico nos da conocimiento de que Nínive, siendo la capital de Siria, haciendo una similitud de hoy en día, es como si a ti te mandaran a ir por todas las calles de Estados Unidos para decirles a todo cuanto te encontraras que su maldad y su perversión ha llegado delante de la presencia del Señor y que por tanto tienen que arrepentirse para perdón de pecados, porque de lo contrario terminarán en el infierno. Menuda tarea. Dios ordena pregonar a Nínive, la capital del imperio asirio, decirles que son pecadores y que si no vienen a arrepentimiento tendrán sus consecuencias. En el contexto histórico podemos ver cómo es que muchos israelitas hasta este momento habían experimentado las atrocidades, la crueldad de esta nación. Hay una alta probabilidad que en el corazón de Jonás hubiera incluso odio contra estos hombres. Y entonces no solamente es ve y confronta su pecado, ve y diles que si hay conversión de pecados, entonces Dios les perdonará. El mensaje no solamente lleva a juicio, lleva a juicio diciendo que pueden alcanzar misericordia. ¿Puedes imaginarte que fueras enviado al peor de tus enemigos? Al que te hacía bullying desde pequeño, al que tal vez atentó física o sexualmente contra ti, y decirle que Dios le va a perdonar si se arrepiente de sus faltas. ¿Pudieras imaginarte por un momento que la persona más desagradable que existe en tu vida, el Señor te encomienda para que vayas a decirle que está en pecado, pero que si procede alcanzará misericordia? Muy probablemente en muchos de nosotros la postura sería: no, a mí si me manda contra el ser más despreciable, yo dejo que se muera, yo dejo que se pudra. A veces no alcanzamos a comprender que confrontar el pecado no solamente es molestar al otro, confrontar el pecado es el amor de decirle que puede alcanzar la gracia y misericordia de Dios para vida eterna. En el caso del libro de Jonás,
no se nos describen las características de la maldad de este pueblo. Solamente se hace mención que había subido su maldad a tal grado a que entonces había llegado de la presencia del Señor. Pero esto es lo hermoso de las Escrituras. Para este texto no hay un texto paralelo. Pero lo que sí podemos encontrar es otro profeta menor llamado Nahum, el cual sí menciona al menos 4 características de la depravación que vivía el pueblo de Nínive. En el libro de Nahum, se lo lleva de tarea para que lo estudie, encontraremos que Nahum señala que Nínive era culpable al menos de 4 cosas. La primera de ellas es que, de acuerdo a Nahum, la nación de Nínive, capital de Siria, era culpable de tener planes malvados contra Dios. No solamente pecaba, sino que maquinaba pensamientos para ir en contra del propio Dios. Segunda característica, el libro de Nahum, escudriñando, nos da entendimiento de que se señala a Nínive como culpable de explotar a los indefensos de una manera no humana. Pero además, Nahum señala que la nación de Nínive, la capital de Siria, era característica por demostrar su crueldad aún en las invasiones de guerra. Es decir, sabemos que un evento bélico de por sí trae crueldad. Pero las características de la nación de Nínive es que dentro de estos conflictos bélicos no solamente tenía crueldad, sino que exaltaba y hacía uso desmedido de la crueldad. Esta parte ya es sumamente gravosa. Finalmente, en el libro de Nahum, podemos encontrar cómo se señala que aquella nación además tenía 3 características conjuntas que son aborrecibles delante del Señor. Pues Nínive practicaba la idolatría, Nínive practicaba la prostitución, no solamente física, sino espiritual, y practicaba la brujería. Entonces el escenario empieza a tomar conciencia. Es una nación que no merece la pena. Es una nación que de por sí se encuentra totalmente pervertida. Es una nación como si fuera una prostituta. Nadie la quiere cerca. Era una nación muy similar a ti y a mí, cuando caminábamos sin Dios, sin luz y sin esperanza. Las Escrituras nos describen de manera muy similar a la nación de Nínive. Hombres y mujeres que caminaban en perversidad, bajo sus propios pensamientos, con corazones sumamente crueles, con excesos desmedidos, y te puedo asegurar que si nos hicieran semejanza a Nínive, seguramente también en algún tiempo nuestra maldad debió de haber subido delante de Dios. ¿Acaso muchos de ustedes o algunos de ustedes no practicaron brujería? Suena fuerte, ¿verdad? Adivinación, cuando dicen no, horóscopos, cartas, los colores que me distinguen. A veces pensamos en la adivinación y en el pecado como algo sumamente oculto. No, Satanás es padre de mentira y te lo va a traer de las maneras más indefensas y las más ingenuas posibles. Pero déjame decirte que eso éramos muchos de nosotros, una nación totalmente inmerecible de la misericordia y del perdón de Dios. Pero entonces lo que podemos encontrar en este mandato, y que tal vez en su momento Jonás no entendió, es que dentro del juicio puede haber 2 posturas. Por un lado, Dios le ordena que vaya a Nínive, al noroeste de Israel, para advertir acerca del juicio que se vendría sobre de ellos. Usualmente lo primero que vemos es la parte que es no agradable, la parte del juicio. Pero la parte que olvidamos a raíz del juicio, al igual que pasó con Jonás, es que dentro de la misma advertencia de juicio se encuentra implícitamente el proclamar que el hombre puede alcanzar misericordia, puede alcanzar perdón
si es que se arrepiente de su vana manera de vivir. Desde los tiempos iniciales de la creación, desde el principio de la creación, el fundamento del arrepentimiento, hermanos, es el centro de la misericordia de Dios. Ha sido el centro de la misericordia de Dios y seguirá siendo el centro de la misericordia y del evangelio bíblico. ¿Te das cuenta cómo es que el hecho de que haya lugares donde no te hablen del infierno solamente se traduce en que te detestan y que les importa un cacahuate que te vayas al infierno? Dejémoslos, no se nos vayan a ir. Y luego las ofrendas. Oiga, y si confronto al hermano, ¿qué tal que sí se va? Debemos de entender, hermanos, que sí o sí se encuentra implícita una advertencia para juicio y consecuencias. Pero de la misma manera, en la confrontación del pecado al cual estamos llamados a llevar, se encuentra la gracia, la misericordia y el perdón de Dios, del cual muchos de nosotros hemos experimentado. ¿Acaso ya olvidaste? ¿Acaso sufres ya de Alzheimer y has olvidado que para poder darte cuenta de dónde venías caminando, cuál era tu suciedad, alguien tuvo que confrontarte para decirte que lo que estabas haciendo era contrario a la voluntad de Dios, que mientras Él te marcaba un camino, tú eras capaz de comprar un boleto a Tarsis para ir hacia el lado contrario? En la confrontación del pecado se encuentra implícito el amor que un creyente tiene hacia las almas. Mas de la misma manera, más adelante en el fundamento neotestamentario veremos que se dejó maneras de cómo hacer esta confrontación. Por medio de los que tienen mansedumbre, de los que son espirituales, de los que lo van a hacer con paciencia, pero además con doctrina. Cuando hablamos acerca de ir a confrontar el pecado, puede suceder dos cosas. O tenemos un montón de cobardes que por no meterse en problemas no van a confrontar el pecado, o tenemos un montón de problemáticos que quieren ir a hacer problemas. Mas debemos entender que cada una de las ordenanzas del Señor tiene un fundamento y tiene un paso A, B y C. En el caso de Jonás y en el caso de nosotros, el primer paso es el más complicado. A Jonás se le dio la tarea de ir delante de una nación. Nosotros somos tan cobardes que en ocasiones no queremos confrontar a uno dentro de la iglesia. A lo largo de la semana he tenido plática con al menos con 4 de ustedes. Y fue curioso porque todo iba enfocado a este mismo tema. Así es que lo primero que le voy a rogar es que no piense que la predicación la hice de último momento para ponerle los... No fue así. Pero lo que sí creo es que el Señor habla a nuestras vidas de cómo es que debemos de hacer las cosas. El primer paso en este proceso de redención es confrontar el pecado y no es sencillo, pero debes de entender que es una ordenanza del Señor. Es una ordenanza del Señor. No es sencilla, pero es una ordenanza del Señor. A veces pensaremos que es para molestar, pero no, hermano, es para extender misericordia. Tal vez has olvidado que algo de lo cual demanda el Señor es que caminemos en santidad. Hay altas probabilidades que de manera continua olvides que este pedacito de cielo, como dice el hermano Ernesto, que este pequeño terruño en la tierra es una réplica del reino de los cielos. Y que por tanto dentro de este terreno del reino de los cielos no puede haber alguien inmundo. A veces hemos olvidado que la santidad es la característica distintiva del reino de los cielos, de un integrante del reino de los cielos, pero a veces es más fácil ver el pecado de alguien y decir, no, yo no vi nada, no, yo no le voy a decir nada.
Mejor voy con la esposa del pastor o voy con el pastor para decirle, oiga pastor, ¿qué cree? Eso es lo que nos dicen las escrituras. Esa es la enseñanza bajo la cual el Señor Jesucristo nos dio entendimiento que tendríamos que hacer una confrontación de pecado. Absolutamente no. Para que no tengan noción de cómo es que se tiene que obrar cuando dentro de la iglesia hay pecado y tú eres al menos receptivo de que está sucediendo, ¿cuál es la manera en que tenemos que obrar? Bueno, primero te voy a decir la manera en que no tienes que obrar. Primera manera en que tú no tienes que obrar ante el pecado dentro de la iglesia es tapándote los ojos y decir, no vi nada. No, eso lo hacen los cobardes. 2, ¿de qué manera no debo de actuar frente al pecado? Pues que lo haga el pastor, pues para eso es pastor, ¿no? ¿Y tú qué eres? ¿Eres gentil? ¿O no eres parte de la iglesia? ¿O te vale un pepino que la iglesia se vaya a pique? ¿Porque alguien está haciendo de las suyas? No comprendo. ¿Acaso no hemos hablado de que somos un cuerpo en Cristo? Y si tú estás viendo que alguien está cercenando un brazo, ¿te vas a quedar totalmente sin hacer nada? No, hermano, no. Es vergonzoso, es sumamente vergonzoso que aún en las redes sociales haya algunos o algunas de ustedes haciendo cosas indecorosas y no haya un solo creyente de Caminando por Fe Querétaro que abra su boca. Es totalmente vergonzoso. Y lejos de eso es, like. Es una vergüenza. ¿Parte de qué cuerpo eres entonces? ¿Del de los gentiles? Entonces está bien. Pero si eres parte del cuerpo de Cristo, no puedes hacer lo que hizo Jonás, ir en contra del otro lado de la voluntad del Señor. Tienes que hacer conforme a la voluntad del Señor para que el pueblo y el cuerpo camine en santidad. Si el Señor viniese por una prostituta, entonces síguelo haciendo, pero no es así. El Señor viene por una esposa que es limpia, sin arrugas, sin mancha. ¿Qué le vas a entregar? ¿Qué vamos a entregar delante de las cuentas del Señor? ¿Por qué no hiciste nada? Y ponle tu nombre. ¿Por qué no confrontaste el pecado? ¿Por qué dejaste que siguiese? Es que tenía un poco de pavor. Piensa si esta será una justificación válida delante del Señor. Lo siento, cobarde, tú no eres de aquí. Tu trabajo es cuidar la iglesia. Tu trabajo es amar la iglesia como lo hizo Cristo, aún dando su vida por ella. Y si te dejan de hablar, que te dejen de hablar. Y si se enojan, que se enojan. Y si se largan, que se larguen. A final de cuentas, hermano, la iglesia tiene que limpiarse. Y quien no está por las intenciones correctas, tarde que temprano se va a ir. ¿Te soy honesto? A mí no me ocuparía que alguno de ustedes se fuera por un berrinche. No. Simplemente lo único que demostraría es que nunca estuvo por las intenciones correctas. Caminar en santidad, caminar en santidad, caminar en santidad. Ser agradable delante del Señor. Hermano, de verdad. En alguna ocasión lo he dicho de broma, pero no es broma. Si al final me quedo nuevamente con mi esposa y mis hijos, no pasa absolutamente nada. Pero por cuanto sé que varios de ustedes, al igual que Jonás, tal vez será reprendido a través de la palabra, es necesario que procedamos a arrepentimiento para salvaguardar el fundamento del Señor. ¿A qué nos referimos? Entonces, pastor, ¿cuál es la manera correcta y bíblica de confrontar una falta al interior de la iglesia? Mateo capítulo 18, versículo 15. Vamos allá, por favor. Y les digo qué curioso, porque al menos con 3 de ustedes revisé el mismo texto durante la semana. Y entonces me di cuenta que realmente este libro era el idóneo. Pastor, ¿qué hago si, por ejemplo, no sé, el hermano Ernesto, es solamente un ejemplo? ¿Qué hago si el hermano Ernesto me he dado cuenta que es soberbio,
y que hiere a los hermanos con sus palabras y que tiene al evangelio por menos, pues es peligroso, ¿no? Porque está detrás de un púlpito. Es decir, si es figura pública, por así decirlo, y Ernesto es soberbio, es altanero, y hiere a los hermanos sin sentir ningún remordimiento, ahí ya hay una falta grave. Hermano, ¿cómo es que tengo que obrar? Bueno, de la misma manera que caso número 2. Hermano, hay entre nosotros una jovencita que publica cosas que dice uno, ¿dónde está el creyente? Son puras fotografías de su cuerpo y en ocasiones le pone textos bíblicos, ¿no? Para que no se vea tan degradante. ¿Cómo es que tengo que actuar con ella? Caso número 2. Caso número 3. Oiga, pastor, hay entre nosotros uno que está cometiendo un pecado que ni aún entre los gentiles se nombra. Está fornicando con alguien de la iglesia. 3 casos diferentes. Vamos por uno cuarto. Pastor, hay un adolescente que no se sujeta a sus padres, que es desobediente. A la luz de las Escrituras le podemos llamar contumaz, porque hace como le place. ¿Cómo es que tenemos que obrar con estos 4? ¿De una manera diferente con cada uno? No. La receta es exactamente lo mismo. Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ay pastor, espérese, ahí ya cambió la cosa porque no ha pecado contra mí. Es decir, veo que está zarandeando a un hermano, lo está desgreñando, pero no es contra mí. Bueno, en el original se traduce como si ves que tu hermano peca. Es decir, cualquier tipo de pecado, mayormente si es gravoso, por tanto, si tu hermano ves que peca, ¿qué tienes que hacer? Repréndele. No te hagas de la vista gorda, repréndele. Llámale la atención. ¿Cómo debe de ser esto? Estando tú y él solos, y puede haber 2 posibilidades. Posibilidad número 1, dicen las Escrituras, si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, si le das a conocer su pecado, y aunque se enoje de momento, pero posteriormente procede a arrepentimiento y toma consejo para dejar de pecar, entonces has ganado a tu hermano. Pero existe la probabilidad del versículo 16. Mas si no te oyere, entonces, paso número 2. Toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Aquí es bien curioso porque en ocasiones alguien me llama y me dice, pero voy a traer testigos. Oye, pero ni siquiera el pecado, no hubo pecado de mi parte. O sea, vienes a justificar tu pecado y ya traes testigos. No entiendo. Pero bueno, así es el hombre. El hombre no se sujeta. El cielo, la mar se sujetaron. El hombre no. El hombre hace conforme le pega a su regalada gana. Entonces, si después de que no me hizo caso, voy con testigos para nuevamente a instarle, y ahora no solamente voy a ser yo, sino también otros 2 más le vamos a confrontar conforme a su pecado, no para fastidiarlo, sino para que proceda arrepentimiento. Nuevamente me vuelve a decir las Escrituras que si no los oyere a ellos, entonces último paso, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces bótalo de aquí. Excomúlgalo. Tenle por gentil y por publicano. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Pero este es el razonamiento bíblico. En 1 Corintios capítulo 5, nosotros recordaremos que la iglesia en Corinto, que se exaltaba mucho de tanta espiritualidad, de hacer cosas, no sé si la palabra sea correcta, pero paranormales o no normales, muestras del espíritu. ¿Pero de qué les servía? ¿De qué les servía ser tan espirituales? ¿De qué les servía ser tan
religiosos, ¿de qué les servía? Si ellos sabían que en medio de ellos tenían viviendo a un hombre que cometía tal pecado que no se nombraba ni aún con los gentiles, y todos, no, dile tú, no, ¿cuál? Yo ni vi nada. ¡Qué cobardía! Pablo los reprende fuertemente y al final les dice, entreguen al tal a Satanás, entreguen al tal a Satanás, entréguenlo a Satanás. Tiene que salir, tiene que irse del cuerpo, tiene que salir de este lugar, no es parte del cuerpo. Las evidencias están dando nota que si lo dejamos aquí va a seguir poniendo en vituperio, en vergüenza el evangelio de Cristo y por consiguiente haciendo atrocidades y maldades en el cuerpo que le pertenece a Cristo, su amada iglesia. ¿Quién nos dio esa autoridad? Esa autoridad nos la dio el Señor. Continúa diciendo las escrituras ahí mismo en Mateo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Has escuchado esto? Y usualmente dicen, ato el Ferrari. Y bueno, a ver, si regresamos todos los versículos atrás, el contexto no es el Ferrari, ni las riquezas. El contexto es que lo que se determine con la autoridad de Cristo en relación a los integrantes del reino de los cielos en la tierra será también atado o desatado en los cielos o en la tierra. Quien declaremos o determinemos como integrante del reino de los cielos en la tierra será catalogado como tal, y aquel que sea expulsado que no forma del cuerpo de la misma manera con la autoridad que ha sido encomendada a la iglesia no formará parte del reino de los cielos. El contexto es diferente. La pregunta concreta, y ya casi finalizando, es, después de conocer esto que es el fundamento bíblico para acatar una ordenanza del Señor, cuando tú has cometido falta o cuando vas en contra del fundamento del Señor, la pregunta es concreta, ¿cómo estás obrando tú en la actualidad conforme a el pecado en la iglesia? ¿Estás realmente obrando de una manera bíblica? No escuché ni un solo amén y te puedo asegurar que difícilmente va a haber alguien que obre de manera bíblica, pero mi trabajo es decirte hoy que si realmente eres integrante de esta iglesia, tienes que comenzar a comportarte como un integrante de esta iglesia. Si usted percibe que alguien está en desacato contra el Señor, que está comprando el boleto a Tarsis para irse al otro lado y no hacia donde el Señor le está mandando, es momento de ir a pregonar de manera bíblica que está pecando y tal vez su maldad suba delante del Señor. Lamentablemente no obramos de manera bíblica, lamentablemente al igual que Adán y que Jonás, no solamente somos desobedientes, sino que somos cobardes. Es que es mi hija, y si le digo, pues ya no voy a ser su amiga. ¿Quién te dijo que eres amiga de tus hijos? ¿Quién te dijo? Eres su padre, eres su madre, no eres su amigo. Y si el hermano se enoja, que se enoje. Si toma consejo, lo habremos ganado. Si no, nunca lo fue. ¿Hay casos de hombres que lo hayan hecho de una forma correcta? Sí, absolutamente sí. En Mateo 14 encontraremos la historia de un hombre llamado Juan Bautista, que públicamente pregonaba y en su cara de Herodes Antipas, le decía, la mujer que tienes no te corresponde, estás fornicando, estás cometiendo pecado, públicamente se lo decía. Le había quitado la esposa a su propio hermano para tener intimidad con ella y ahora era su mujer. ¿Cómo se quedó Juan Bautista? No hay que decirle nada, porque, pues, ¿qué tal que se va? ¿O qué tal que nos dice algo? ¿O qué tal que me deja de hablar? ¿O qué tal que ya no...? ¿Te das cuenta? Juan Bautista lo hizo. Al final, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Hubo consecuencia? Sí. Le cortaron la cabeza. Pero hoy en día, ¿quién te va a cortar la cabeza por denunciar el pecado? Absolutamente nadie, y aún así sigue siendo cobarde. Pero lo más complejo es que estás yendo en contra del fundamento de Dios. ¿Qué haces cuando te das cuenta que uno de los de adentro está pecando? Jonás no quiso ir a pregonar el juicio.
¿Qué hizo? Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces encontramos en Jonás resistencia a la responsabilidad de comunicar, sí al juicio, pero por consiguiente el amor y la misericordia de Dios. Dios le dio una tarea en específico para cumplir, él no la quiso cumplir, sino por el contrario, fue en dirección al sentido que Dios le había dado. ¿Acaso tú y yo en ocasiones no hacemos lo mismo? O lo más preocupante es, ¿acaso no de manera diaria vamos en contra de la dirección que el Señor nos ha marcado? Más adelante veremos en las siguientes predicaciones cómo es que la desobediencia a Dios sí que trae consecuencias y las consecuencias serán graves. A lo largo de los siguientes capítulos veremos cómo es que la desobediencia delante de Dios trae consecuencias. Tarde que temprano, nadie escapará, nadie, aunque te estés durmiendo, no te vas a escapar. Tarde que temprano tendrás las consecuencias de no ir en la dirección que el Señor ha marcado. La pregunta es, ¿para qué esperas las consecuencias? ¿Acaso no será mejor el obedecer a Dios desde el momento en que Él lanza su voz para decirnos cuál es el camino? Hermanos, en esta mañana es necesario que en verdad nos demos ese tiempo, que racionalicemos en la oportunidad de comprobar que la voluntad de Dios no solamente es buena, sino que además es agradable y es perfecta. Que la gracia, que la misericordia de nuestro Señor de verdad sea una realidad con nosotros.